grabar para que los demás puedan ver. Les pregunto, yo tenía preparado trabajar el segundo texto, pero que es el derecho de Atienza, pero no sé si de pronto tengan algo en particular que quieran que tratemos, no sé si de pronto tienen un trabajo, si de pronto tienen algo por el estilo que quieren que revisemos una vez. No, Yo creo que eso está bien. ajá, porque igual dentro de 15 días es el parcial. Entonces, pues, ¿Cómo les dijo que va a ser el parcial? ay, se me olvidó. Como un caso, ya a presentar un caso, no sé. Entonces uno tiene que responder en clase. Y se iba a ser en clase, o sea, no va a ser un trabajo. No, o sea, No. él dijo que iba a ser escrito. Ok. Bueno, el semestre pasado fueron trabajos nada más, entonces pues listo. Si es así como tipo esta vaina, pues nada. Hacemos una tutoría de repaso y de todas maneras yo les mando mis resúmenes. ¿Les parece? Dale. Bueno. Primero lo primero, ¿no? Todos sabemos y ya sabemos que estamos estudiando Derecho y que entonces, pues, una de las necesidades que tenemos es como saber muy bien, pero bueno, esto que entendemos por Derecho, básicamente, ¿qué viene siendo? Entonces, es difícil porque, como ya han podido ver, me imagino, el derecho es un fenómeno, partiendo desde ese hecho, es un fenómeno en la medida en que lo podemos observar, en la medida en que tiene efectos, en la medida en que nos afecta, en la medida en que pues tiene unos ciertos espacios designados para su realización, como los juzgados, el Congreso, por ejemplo. Entonces el derecho es complicado porque no es algo netamente palpable, o sea, yo no puedo tocar el derecho, pero sí es cierto que sí lo puedo observar. Y en ese sentido el derecho nos da una serie de facilidades, por así decirlo, como para su estudio, pero también eso implica una serie de dificultades. Entonces yo me acuerdo que la clase pasada, la tutoría pasada les había preguntado como, bueno, ustedes esperaban que en derecho les fuésemos a decir ustedes como no, es que ustedes van a hacer ciencia o no, es que ustedes van a ser básicamente científicos del derecho. Y pues me contestaron que no, que generalmente uno no piensa que el derecho es eso, y eso es curioso, porque entonces cuando uno dice como no, es que yo voy a estudiar derecho, la gente no le suele preguntar a uno como, bueno, pero un abogado, ¿qué hace? Y eso es una práctica que muestra lo que en su momento ya Atienza nos había expresado, y es que el derecho pues tiene una cierta ubicuidad, es decir, que está muy presente y lo podemos ver en todo lado. Está esta famosa frase de Santiago Nino que dice como el derecho es como el aire en todas partes. Sin embargo, a diferencia del aire, que es fácil definirlo y decir como no, es oxígeno, no, es carbono, no, lo que sea, es un gas, no es tan fácil definir el derecho. Entonces, esta cuestión es sumamente importante porque es una costumbre en la práctica científica, como primero que todo decir, como bueno, si yo quiero conocer algo, si yo tengo un fenómeno enfrente, vamos a coger un fenómeno, vamos a decir que el derecho es ese círculo verde que está ahí. Si yo puedo ver el derecho, pues entonces mi gran pregunta es, ¿yo cómo hago para estudiarlo? O sea, ¿qué tengo que hacer para poder entenderlo? Porque el derecho al final del día, si nos afecta a todos, pues es bastante útil comprenderlo y tener una idea bastante amplia de lo que viene siendo. Pues entonces resulta que esa tarea es supremamente difícil. Entonces, la pregunta con la que empieza Tienza es cuestionándose como, bueno, pero es que, ¿por qué es tan difícil definir el derecho y por qué sigue siendo un problema? Bueno, entonces, para poder, la forma en que empieza Tienza y como el enfoque que a Tienza le da a esta situación es que él parte más bien como decir, bueno, tenemos un fenómeno que es el derecho, pero hay otro fenómeno, hay otra presencia, hay otro concepto que suele acompañar al derecho. ¿Ustedes se acuerdan de cuál es? ¿En qué contexto más o menos va surgiendo algo como el derecho? Pues que surge el conflicto, ¿no? Sí, el conflicto es uno de los elementos más importantes, pero entonces esos conflictos mmm, suelen aparecer en dónde? O sea, ¿qué tiene que haber preexistente para que haya conflicto? Dos personas.
las personas, y eso implica necesariamente la existencia de una sociedad. Entonces vamos a tener una sociedad que va a ser este cuadradito, y dentro de esa sociedad van a surgir esos conflictos. Pero entonces resulta, y es curioso, que los conflictos no son propios a los humanos. En realidad los conflictos los hay también en el reino animal por doquier. O sea, están, no sé, los monos o los gorilas, esos supremamente territoriales. Están las cebras, las hienas, que intentan escapar precisamente y las cebras pues, que intentan escapar de las hienas. Están los leones que luchan con otros machos. Entonces el conflicto no es algo ajeno, no es algo propio, no es algo único, por así decirlo, al ser humano. Pero sí es cierto, y lo que sí diferencia el conflicto humano del conflicto animal, o bueno, del resto del conflicto de los animales, pues es que el conflicto en el seno de la humanidad crea una especie de edificio, crea como un concepto, crea como cosas para encauzar y meter el conflicto en un lugar. Y ya habíamos visto también con Atienza que existe lo que llamamos unos grados de juridicidad. Entonces, a diferencia de las hienas, a diferencia de los leones, a diferencia de los gorilas o de los monos, pues resulta que el ser humano crea un entramado gigante de teorías, de conceptos, de explicaciones teóricas para intentar trabajar con el conflicto e intentar resolver el conflicto. Entonces, es muy curioso porque lo que termina haciendo el ser humano es crear una serie, como un aparato, un edificio conceptual para poder trabajar con el conflicto. Y eso es supremamente interesante, porque entonces ahí es donde surge algo como el derecho. Pero entonces está la pregunta de, bueno, listo, pero mmm, a partir del momento en el que hay sociedad y derecho, ustedes también es romano y saben que está este adagio romano, que, el latino, que es como ubi societas, ubi iure, si no estoy mal. Es como donde hay sociedad, hay derecho. Entonces, necesariamente esto pues, nos revuelve a la cuestión conflictualista y a decirnos como, bueno, que sociedad hay conflicto y por tanto hay necesidad de resolver el conflicto y por eso surge el derecho. Si bien ese concepto y si bien como esas relaciones causales entre el conflicto y el derecho son muy puestas en cuestión, por ejemplo, por el marxismo, pues lo que sí es cierto es que donde hay sociedad hay organización, lo queramos o no. Siempre hay organización, sociedades anarquistas, muy pocas. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces, aquí tenemos en el cuadrado verde, tenemos la sociedad. En el cuadrado rojo tenemos estos entramados teóricos y en el cuadrado verde tenemos el derecho. Intenta, si se dan cuenta que cada vez intenta como reducir y reducir y reducir el lugar donde entra el conflicto, pues entonces, digamos lo siguiente, yo les propongo esta visión. Tenemos una sociedad que está acá, el cuadrado. Tenemos una sociedad acá. Después tenemos dentro un entramado teórico. Vamos a darle ese nombre como por ahora, antes de... Vamos a llamarlo más bien organización. Y dentro de eso, pues nos vamos a encontrar, como vamos a cambiar el colorcito al círculo, para que sea más fácil. Eh, tenemos aquí dentro, un poquito más chiquito, lo que conocemos como derecho. Entonces tenemos esta transformación. Vemos que cada vez se intenta, como la sociedad intenta reducirse y organizarse. Y dentro de esa organización van a surgir muchas cosas. Pero ¿qué es lo curioso? Que es que así como surge el derecho, surgen muchos otros circulitos que intentan reducir la sociedad y lo logran a diferentes niveles, incluso colindando con el derecho, incluso entrando en conflicto con el mismo derecho. Entonces, ejemplos de esto, ¿qué son? Les doy un ejemplo. Tenemos lo que viene siendo la religión y la moral y muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esta organización, este cuadrado rojo, este entramado teórico que yo le digo, pues Atienza nos apunta hacia una dirección y nos dice,
lo que yo diría que es este entramado teórico es nada más y nada menos que el Estado. Entonces, aquí surge un gran problema, porque entonces es como, bueno, listo, ¿qué pasa con el derecho si no existe este cuadro rojo? O sea, ¿puede existir derecho sin este cuadro rojo? O sea, ¿puede existir derecho sin que exista una organización mucho más grande, una organización estatal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes creen que puede existir o que no puede existir? ¿Puede existir derecho sin Estado? ¿Qué dicen? Les veo muy callados, ¿qué pasa? Pues es que no estoy segura de que la respuesta. No se me quedó. No importa, no importa. Digan sus intuiciones, digan lo que creen. Para eso estamos. Pues no, o sea, pienso que sí puede existir, pues no puede existir porque pues necesita las leyes y tales. Entonces, como que el derecho debe partir de unas leyes y unas obligaciones que parte del Estado. Exacto. Entonces, mira que esa pregunta y esa intuición que tienes es precisamente la misma intuición que tiene Atienza. Y entonces él dice como que, mira, o sea, es muy difícil realmente, o bueno, quizás no es muy difícil, pero sí hay unas necesidades y unas cuestiones distintas a plantear la existencia de derecho sin este marco estatal. Y eso es lo que él llama y lo que él decide llamar un derecho, o sea, los ordenamientos no estatales. Entonces, ahora, para ubicarnos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger este circulito azul y vamos a hacerle un zoom en la siguiente página para ir revisando básicamente como que, bueno, pero entonces, ¿qué viene sucediendo con el derecho en esos lugares donde no surge Estado? Entonces, es muy importante que partamos primero. La existencia de la sociedad, porque sin la sociedad pues no tiene realmente ningún sentido hablar de derecho, hablar de conflictos, hablar de lo que sea, porque pues el derecho es un fenómeno que es intersubjetivo. O sea, no puede existir un ordenamiento jurídico de una sola persona, porque entonces habría una confusión total de quién es la autoridad y quién es el sujeto normativo. Entonces el derecho necesita que exista una sociedad, necesita que existan múltiples personas, porque necesita tener alguien, un grupo, quien organizar. Entonces a lo que nos enfrentamos aquí es que nos enfrentamos a una sociedad, pero es curioso porque la sociedad nunca ha sido la misma. Entonces nuestra sociedad de hoy en día, el pleno siglo XXI, pues no se parece tanto, o quizás no es que no se parece tanto, pero sí tiene una serie de diferencias coyunturales y esenciales con sociedades más antiguas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces nos va a decir Atienza, el Estado no es más que una forma de organizar la sociedad. Existen muchas maneras. El Estado, lo que hoy conocemos como Estado-Nación, no es más que una de ellas. Hoy nos enfrentamos a ellas, entonces es lo que más estudiamos, pero sí es cierto que en el pasado, por ejemplo, en la era primitiva, igual nos cuestionábamos como listo, pero aquí no había Estado-Nación, habían tribus, habían comunidades, pero no habían estados propiamente dichos o como los conocemos hoy en día. Entonces eso significa necesariamente que el derecho que teníamos en ese momento no era el mismo derecho que tenemos antes, que tenemos hoy en día. Y eso entendiendo el derecho simplemente como una forma de organizar esa sociedad. Entonces, lo que decía Isabel era muy cierto. El Estado tiene que fundarse en una ley. Entonces, es como que prácticamente el derecho antecede el Estado. Pero entonces, ¿qué pasa si no hay Estado? Pues listo. Atienza nos ofrece 3 ejemplos de organizaciones que no tienen Estado, que lo vamos a dibujar también con cuadritos. Pero bueno, no, bueno. Mm, tenemos, digamos que este cuadrito verde es el mundo, ¿sí? Vamos un círculo, meto un cuadrito. Que no olvidemos que la Tierra es circular y no es plana. Aquí tenemos desde el mundo, ¿no? O sea, como que el globo terráqueo, la Tierra. Y entonces a lo que nos enfrentamos es que existen diferentes comunidades. Aquí estamos en el derecho primitivo, ¿cierto? Hay diferentes comunidades, hay diferentes organizaciones, hay diferentes formas de existir en ese momento. Pero entonces lo que nos dice Tienza es como que, mira, o sea,
Si yo estoy aquí en el siglo, digamos que 20, bueno, antes de, antes de Cristo, antes de nuestra era, pues resulta que, primero que todo, las relaciones entre estas comunidades, pues es muy distinto. Entonces vamos a ponerle nombres. Digamos que este se llama Isabelandia. Digamos que eh, este otro se llama Marialandia. Y este otro se llama Analandia. Pues entonces, esas comunidades que existen acá van a ser comunidades tribales, van a tener sus costumbres, entonces digamos que Isabelandia va a ser una sociedad matriarcal, Marielanda va a ser una sociedad patriarcal, bueno, etcétera. Van a haber muchas relaciones ahí, pero que se organizan de una manera disímil. La escritura está completamente, es muy rudimentaria, es muy pobre, no estamos en la capacidad de crear esas tabletas o esos órdenes tan claros. Pues entonces, ¿qué nos va a decir Atienza? Nos va a decir que básicamente dentro de esas sociedades, a diferencia de las nuestras, hay muy poquita gente. Entonces, estos cuadritos, Marialandia, Analandia y Isabelandia, son muy chiquitos. O sea, sus poblaciones no van a pasar de los 100 habitantes. Entonces, al ser poblaciones tan chiquitas, lo que nos dice Atienza es que los conflictos que van a surgir entre ellos, en realidad, no van a tener la necesidad de ser mediados por un entramado teórico tan grande como el derecho. Entonces, si somos 100 personas, o sea, si somos, por ejemplo, aquí en la tutoría somos 6 personas, si yo tengo un conflicto con cualquiera de ustedes, yo no necesito acudir al profesor para yo decirle, ve, profe, mira que tengo este problema con Isabela. No, yo simplemente me acerco a Isabela y le digo, ve, mira, no me gustó esto, no me gustó lo otro. Y listo, y sale. Pero entonces sucede algo completamente contrario cuando somos, por ejemplo, en la Javeriana, y eso que la Javeriana es muy chiquita, somos 3.000 estudiantes. Ahí todavía existe la posibilidad de que yo me acerque a la persona con la cual tengo un conflicto y yo le diga como, mira, es que no me gustó esto, no me gustó lo otro. Pero cuando elevamos cada vez más el panorama y ya no son 3.000 ni 5.000, sino que son millones de personas, pues entonces nos enfrentamos a que en realidad la persona con la cual yo puedo tener un conflicto quizás ni la conozco. Como por ejemplo, cuando estamos manejando un carro y nos chocamos con alguien de frente, no sabemos quién es. Entonces, ¿qué hacemos? Hay gente que sí, que se queda mediando y que intenta resolver el conflicto ahí, pero si el choque es muy grave, uno llama a quién? Al tránsito y a la aseguradora. ¿Eso qué significa? Significa que en esas sociedades primitivas que tenemos aquí enfrente, son tan poquitas las personas que en realidad ni siquiera hay necesidad de que hayan abogados, no hay necesidad de tribunales, no hay necesidad de policías, porque en realidad la gente va cumpliendo la norma y si surgen problemas, pues se van resolviendo mediante va pasando el tiempo. Entonces, esa es la primera cuestión que pasa con los ordenamientos no estatales que están en sociedades primitivas. Como que no hay un conflicto social que requiera mediación y entonces es más simple simplemente resolver el conflicto entre los iguales. Otro elemento también que nos plantea piensa en esta situación es que en esas sociedades primitivas hay lo que se llama una falta de diferenciación social. Como no es tan sencillo separar los aspectos puramente jurídicos de las conductas sociales, pues entonces es difícil considerar el derecho como un todo o entender el derecho como lo entendemos hoy en día en una sociedad primitiva. Entonces, ¿eso qué significa? Les dije que en Isabelandia, pongamos el ejemplo de que es una sociedad matriarcal. En esa sociedad matriarcal no necesariamente existe leyes, constituciones, ordenanzas que constituyan los elementos jurídicos, es decir, que constituyen esos elementos que contienen normas. Entonces, en esos casos es difícil porque si tú le preguntas a la matriarca de ese país o de esa, bueno, a la matriarca de esa tribu y tú le dices como que, bueno, listo, pero usted ¿por qué manda? Pues entonces le va a contestar, no, yo mando porque, pues, un águila se acercó a mí y me dijo que yo era la indicada. O te va a decir como no, es que siempre hemos estado acostumbradas porque como nosotros somos las mujeres y los hombres están ocupados en la agricultura, pues en realidad nosotros somos las encargadas de llevar todos los asuntos políticos de la tribu. Entonces no estamos, entonces simplemente es más bien una cuestión de costumbre que una decisión estipulada y concreta.
Entonces ahí es donde se confunde una cuestión que es fundamental en el derecho y es que las prácticas sociales son las que principalmente dan origen a las normas. Entonces lo que vemos acá es que estas prácticas sociales muchas veces no pasan a ser normas, o sea, no pasan a ser normas jurídicas después de mucho tiempo, porque no hay necesidad. ¿Y eso por qué se da? Porque es que fíjense en lo siguiente, si somos poquitas personas, pues es muy fácil seguir la costumbre. Pero digamos, llega un extranjero, llega un marialandiano a Isabelandia, pues el marialandiano no va a saber que Isabelandia es una tribu matriarcal y no va a saber que si es un hombre, que si es un hombre tiene que ir a recoger la agricultura, porque esa es la costumbre allá. No lo va a saber. Cada vez que va creciendo y cuando Isabelandia va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, pues entonces fíjense que a partir del momento en el que el mapa de nuestra sociedad, el mapa de nuestro mundo cambia, resulta que cuando empiezan a integrar nuevas comunidades y nuevas tribus, pues entonces sucede nada más y nada menos que aparece que el extraño, aparece el extranjero, aparece el otro. Entonces, ¿qué pasa? En estas sociedades primitivas chiquitas, a lo que nos enfrentamos es que hay un nosotros, ¿sí? Nos reconocemos como miembros de la tribu y somos nosotros los miembros de la tribu. Pero cuando esas tribus empiezan a crecer y 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 también empiezan a conquistar otras tribus, ¿qué sucede? Aparece el otro, aparece la diferencia. Y ante esa diferencia hay que saber, por así decirlo, imponerles las costumbres a esas personas. Y obviamente eso es un proceso que toma siglos y que tomó siglos. Pero hoy sabemos que un extranjero tiene que comportarse según lo que está dispuesto en la Constitución. Un extranjero puede ser judicializado en Colombia. Por eso existen los tratados de extradición. Porque sabemos que si llegan a nuestro territorio, si el otro llega a nosotros, pues entonces esa persona tiene que saber comportarse. Y si no se comporta bien, surge el conflicto. Y nosotros ya tenemos estipulado cómo resolver el conflicto. Entonces, esa persona que llega tiene que acostumbrarse. Sucedió exactamente lo mismo en la historia de las civilizaciones. Estas tribus se acrecentaron y fueron incorporando otras y ocasionó que no hubiese y ocasionó que se empezaran a diferenciar socialmente. Ya habían cosas distintas, ya había necesidad de imponer, ya había necesidad de saber, porque la costumbre ya no era fuerza suficiente. Y entonces, aquí llegamos con las sociedades primitivas. Hay dos problemas, se lo repito. El primer problema es la falta de conflicto que necesite mediación y la segunda es la falta de diferenciación social. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? ¿Tienen preguntas? Todo bien hasta el Está momento. claro. Súper. Entonces, ¿qué pasa? Se abrieron, se abrieron las Yo tengo una fronteras. pregunta. Dime, Javiera, Javiera. Es que como tú decías que en esas sociedades primitivas no existía la necesidad de como un ente de mediación para la solución del conflicto, se puede decir que no había, no sé si derecho, pero como el derecho que hoy tenemos. O Claro, sea, o sea, digamos que esa falta de mediación conllevaba también a la inexistencia del derecho. claro, eso es como la tesis de Atienza. O sea, él dice como, pues, quizás sí existía una especie de derecho, pero no es el derecho que conocemos hoy en día, porque es que el derecho que conocemos hoy en día es producto de una cantidad de prácticas, de conflictos, de ideologías y de un contexto supremamente amplio. Exacto, sería básicamente un grado cero de juridicidad, porque ni siquiera hay la necesidad de resolver conflictos, ni siquiera hay la necesidad de mediadores de conflictos. Listo, Javier. Muy buena pregunta. Así, pregunten con confianza. Yo, si tengo que repetir, repito 80 veces, de verdad, con toda la confianza. Entonces, digamos que hemos hecho un fast forward, ya no nos enfrentamos a sociedades primitivas, sino que ya vemos la aparición de una sociedad internacional. Es, por ejemplo, nuestro caso hoy en día, o sea, tenemos una sociedad internacional. Entonces, estos países son mucho más grandes, y en ese sentido que son más grandes, pues entonces tienen más gente, tienen más problemas, tienen otro tipo de problemas. Y precisamente eso nos lleva como a cuestionarnos como que, bueno, listo, pero entonces, ¿cuál es el lugar del derecho? Entonces, ¿cuál es la pregunta detrás de la piensa cuando empieza a hablar de la sociedad internacional? Pues se dice como,
puede, o sea, cuáles son las características y por qué el derecho internacional plantea una problemática para la existencia del derecho. O sea, por qué el derecho internacional es un ejemplo de la dificultad que tenemos para definir el derecho. Pues entonces Atienza nos dice que hay un primer problema y es que lo que hoy conocemos como Estado y lo que hoy conocemos como derecho está ligado intrínsecamente a la existencia de un Estado. Entonces, digamos que ya hemos hecho un fast forward, ya no estamos en el siglo XX antes de nuestra era, sino que estamos en el siglo, pues digamos que estamos en el siglo XX, o sea, poquito. Y esos países como ya crecieron, ya son naciones, Isabelandia, Analandia, Marialandia, ya no tienen esos simples nombres, sino que se llama como República Democrática de Isabelandia. Ya no es Analandia, sino que es como, eh, no sé, Estados Unidos de Analandia. Y ya no es Marialandia, sino que se trata de la República Bolivariana de Marialandia. Perdón si hiero susceptibilidades políticas. Pues entonces resulta que, a lo que nos enfrentamos en esos diferentes países es que a partir del momento en el que ellos ya son constituidos como estados, pues ellos tienen sus normas, es decir, que ellos tienen su constitución y en la constitución se contempla cómo resolver los conflictos, etc. Pues entonces, en la sociedad internacional hay un problema, porque definitivamente como ya esto es mucho más grande, pues resulta que van a haber relaciones internacionales, van a haber relaciones entre Analandia y la República Democrática de Isabelandia, resulta que van a haber relaciones aquí, que van a haber relaciones acá. Y en ese sentido, el panorama es mucho más grande. Y como es mucho más grande, pues entonces definitivamente van a surgir conflictos. Pero ¿qué pasa? En la sociedad internacional hay un problema. Y ya no es que, si ven que aquí ya hay conflicto que necesita mediación, pongamos el ejemplo de que la República Democrática de Isabelandia y los Estados Unidos de Analandia suscribieron un tratado internacional. Entonces Analandia le dijo a Isabelandia como, mira, yo te vendo 20 toneladas de trigo a cambio de 5 millones de dólares. Entonces Isabelandia dijo, breve. Llegaron las toneladas de trigo a Isabelandia y sucede que no le pagó, no le pagó. Entonces, ¿qué pasa? Nos enfrentamos a ese conflicto que sí necesita mediación porque es un Estado, o sea, es una figura ficticia, no es tan simple, no es como que las presidentas se puedan sentar a dialogar y decir, ven y resolvamos esto, sino que detrás de ello hay una cantidad de personas que están afectadas por la situación, hay campesinos, hay las personas que recibieron el trigo en los puertos, está el banco de cada uno de los países, hay tantos agentes, tantos individuos en el conflicto que sí o sí necesita de mediación, o sea, no hay de otra, es necesario. Y fíjense que sí hay diferenciación social, o sea, sí sabemos que existe este país y que existe este país y que son distintos. Entonces es necesario reconocer el otro y nosotros, en ese sentido hay que encontrar un punto medio para resolver el conflicto. Pues entonces, ¿qué nos dice Atienza? ¿Que cuál es el problema en este caso? El problema es que no hay un Estado mundial. Eso significa que no hay unidad, significa que no sabemos claramente cómo resolver el conflicto, porque no hay una constitución, no hay un código civil, un código comercial que nos diga cómo resolverlo, porque ese mismo problema sucede en cada país a menor escala, pero como cada país tiene su código civil, su código de procedimiento, pues ellos les dicen como no, pues si no te pagan, pues interpone una acción ejecutiva y listo, y ahí te pagan. Aquí no hay, o sea, en el contexto internacional no existe esa idea de acción ejecutiva. Entonces, ¿qué le toca hacer? Esa es la gran pregunta. Como no hay un Estado mundial, pues ¿qué pasa? La respuesta es que muchas veces esos tratados tienen sus mecanismos de resolución de conflictos, existen otras cosas que se llaman, por ejemplo, los árbitros internacionales, eso da mucha plata, entonces si quieren la plata, por ahí es. Pero entonces lo que termina pasando aquí es que no hay jurisdicción, no hay legislatura, no hay policía, no hay nada. Entonces, como no hay nada, pues nos enfrentamos a la problemática de que no sabemos, pues, a quién vamos. O sea, a quién vamos para que nos resuelva el problema. Y esa es una de las cuestiones que nos hace dudar de la calidad del derecho internacional. Porque ahí ya me hice una referencia, como que la pregunta es, ¿en qué grado de juridicidad está el derecho internacional? Pues resulta que no sabemos. Bueno, pues hoy en día sí sabemos, pero no digo más general. Pero desde la perspectiva de Atienza y como un poquito más simple,
definitivamente esta cuestión del derecho internacional es muy espinosa porque no sabemos muy bien cómo enfrentarnos a ella. Lo que sucede es que, además de eso, tras de que no hay un Estado mundial, y eso significa que no hay forma de resolver el conflicto de manera conjunta, no existe un órgano independiente que resuelva el conflicto, porque pues recuerden que ese es uno de los grados de juridicidad, la existencia de un órgano independiente, de un tercero que resuelva el conflicto. En estos casos y en el contexto internacional lo que sucede es que todo lo que sucede y todas las normas que surgen son principalmente convencionales. O sea, si Analandia y Isabelandia suscriben ese tratado es porque es su propia voluntad. No hay nadie que los esté obligando a constituir ese tratado. Entonces, como no existe la figura de un legislador, de un tercero que emita normas, pues entonces tampoco se sabe qué hacer, porque eso es netamente convencional, es entre nosotros, que es básicamente lo que terminaba sucediendo en las sociedades primitivas. Era entre nosotros, o sea, no había una norma externa, no había un tercero que me dijese cómo comportarme, sino que era como, mira, hacemos esto, tintan, si bien, bien, si no, también. Entonces sucede eso, que no hay un tercero, no existe este órgano independiente que nos cubra y que nos diga cómo hacer las cosas. Y la segunda cuestión es el tema de la sanción. Y es que en la sociedad internacional las sanciones son más bien que políticas. Supongamos que existe un órgano que se va a llamar la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que efectivamente existe. Pues la OMC va a ver el conflicto entre Analandia y Isabelandia y va a decir, ve, mira, Isabelandia, no pagaste, muy mal, tú tienes que pagar. Y ya, pues, qué más puede hacer la OMC? O sea, la OMC no puede llegar, mandar una tropa a invadir Isabelandia y le decirle, danos la plata. No puede hacer eso. Entonces, como no puede hacer eso, pues resulta que las sanciones que se puedan imponer, pues pues no son tan importantes, ¿sí? Obviamente, como que esto es un caso muy simple, ¿no? O sea, en realidad se pueden imponer sanciones como económicas, bloqueos, embargos, pueden imponerles multas, pueden hacer que su rango crediticio baje, bueno, sucede, o sea, en la realidad suceden muchas más cosas, no es tan simple como así. Pero sí es cierto que la naturaleza de la sanción del derecho internacional no es la misma del derecho doméstico, la del derecho normal, por así decirlo. Entonces, eso hace que pongamos en duda qué tipo, o sea, el derecho internacional. Entonces, recordemos, ¿cuáles son los dos problemas a los cuales nos enfrenta Atienza en la sociedad internacional? Primero, a que no hay un Estado mundial que impide la existencia de jurisdicción, de legislatura y de policía. Es decir, no hay quien resuelva los conflictos, no hay quien emita las normas y no hay quien haga cumplir las normas porque ni siquiera hay. Entonces, eso hace que sea muy difícil y que en esos grados de juridicidad sea difícil colocar bien en dónde va la sociedad internacional. Y segundo, la calidad o la naturaleza de la sanción no es lo suficientemente vinculante como lo es en otros casos. ¿Preguntas hasta aquí? Claro. No, todo claro. El tercer caso y el tercer ordenamiento no estatal es la de la sociedad, es más que una sociedad, es todo lo que tiene que ver con el derecho religioso. Ponemos ese nombre, pero pues en realidad el ejemplo más importante es el derecho canónico, que es el derecho católico, básicamente. ¿Qué sucede en el derecho? Resulta que la existencia de las religiones es algo completamente normal y es algo pues muy nuestro, ¿no? O sea, como que es fundamental. Pero resulta que lo que hace la religión es crear un círculo mucho más grande, en el cual muchas personas de las diferentes repúblicas pueden verse identificadas con un mismo credo, pueden verse identificadas, vamos a borrar esto, pueden verse identificadas con algo como la religión cristiana. Entonces, en Analandia, en Marialandia y en Isabelandia, pues hay cristianos y resulta, bueno, católicos en este caso. Entonces resulta que pueden surgir conflictos que son de índole católica.
¿Qué pasa? Que el primer problema es que este derecho, o sea, el derecho canónico, no es de origen estatal. O sea, no existe un Estado canónico. Obviamente, existe el Vaticano, y en ese sentido sí existe como un legislador, y pues en realidad también existe una jurisdicción, porque pues existe la jurisdicción canónica, que son pues básicamente los jueces religiosos, como los obispos, etcétera. Y sí existe también policía, pero por ejemplo, policía no existe, o sea, como que no hay una policía canónica. Entonces, eso nos enfrenta a unos ordenamientos jurídicos completamente distintos a lo que estamos acostumbrados. Entonces, como no es de origen estatal, pues entonces hay una dificultad primero para el reconocimiento de este tipo de derecho canónico, porque es que el ordenamiento jurídico de Analandia, Marilandia y Isabelandia, pues en realidad es reconocido por el resto de los países. Y como es reconocido por el resto de los países, pues eso permite que una persona que sea de Analandia sea juzgada en Isabelandia. Y eso permite que en Colombia exista la extradición. ¿Sí? Entonces, como el derecho canónico no es de origen estatal, pues eso dificulta la legitimidad que se le adscribe y la legitimidad que se le reconoce. Sí comparte muchas cosas con el derecho estatal y de hecho lo ha influenciado, pero eso no implica que sea derecho estatal. Lo que sucede acá y su característica principal es que es un derecho divino. Entonces las normas no son producidas por humanos. Y esto es importantísimo porque es que el derecho lo hemos entendido como un fenómeno cultural o humano. Yo prefiero hablar de cultural. Es un fenómeno cultural y eso significa que es de humanos para humanos. Y bueno, pues ustedes dirán como, bueno, si son muy escépticos de la religión, pues dirán como, no, pues la religión también fue creada de humanos y para humanos, y pues sí, definitivamente. Pero lo que pasa aquí es que la religión tiene o pretende conocer lo que está en el plano más allá de lo terrenal. Y como conoce eso, pues entonces, ¿qué nos dice? Como que las normas no es que las escoja el legislador canónico, sino que ese legislador precisamente no es nada más y nada menos que Dios. Y está en la Biblia, y está en textos divinos y textos religiosos que son inmutables, incambiables. Y eso nos confronta a un sistema de derecho y a un tipo de derecho que es completamente fuera del ordinario. Entonces, estas normas no son producidas por humanos, y eso impide como tener un conocimiento más fácil respecto de ellas. Entonces, eh, como las normas no son producidas por humanos, pues resulta que las sanciones también tienen una naturaleza completamente distinta, porque, por ejemplo, las sanciones del derecho canónico no son la cárcel, o sea, no existe la cárcel canónica, pero sí existen cosas como la excomulgación, sí, la excomulgación, que es que te echan de la religión. Y eso pues es un mal en el sentido de que para unas personas que son muy religiosas es un mal, pero para otras quizás no les importa porque ni siquiera lo reconocen. Entonces, lo que sucede con el derecho canónico es que nos confronta a un ordenamiento no territorial que ni siquiera tiene origen estatal y que hace que sea completamente difícil muy bien conocer sus límites y conocer qué es lo que está realmente haciendo. Entonces, lo que pasa con el derecho canónico es que sus sujetos normativos, o sea, las personas que tienen que seguir el derecho canónico, pues también lo hacen por razones netamente propias. O sea, el derecho canónico no es impuesto y de hecho tú puedes no recurrir al derecho canónico. Un ejemplo de esto es el matrimonio, como que ustedes saben que uno se puede casar por lo civil y por la iglesia. Pues resulta que cuando uno se casa por la iglesia está haciendo el derecho canónico. Y no sé si aquí hay personas católicas, pero seguramente sus papás están casados y quizás muchos por la iglesia. Pues seguramente ustedes saben que para uno poder casarse, pues uno tiene que cumplir con una serie de requisitos. Entonces tienes que tener la primera comunión, la confirmación, bueno, pues esto no pasa en el derecho civil, porque pues uno simplemente va a una notaría, firma un papelito y listo. Entonces, esta clase de cosas hace que sea un derecho de un orden completamente distinto. Ahora preguntas sobre el derecho canónico. ¿Todo claro? Todo claro, sí. Pues entonces nos enfrentamos al último, que es el tema del derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario
o los sistemas constitucionarios son estos casos en los cuales existe como un pluralismo jurídico y el ejemplo de esto que nos propone Atienza son los gitanos, y de hecho también nos pasa aquí en Colombia, aquí también hay comunidades gitanas. Pues estos sistemas no se oponen como tal al derecho estatal, como al derecho colombiano, por ejemplo, pero pues sí surge la duda de cómo, bueno, ¿qué sucede con ellos y cómo trabajamos con ellos? Pero entonces todo esto, y aquí ya terminamos este apartado, es ¿todo esto para qué? O sea, como que ¿para qué hablamos de todos esos tipos de derechos? Pues resulta que hablamos de ellos porque necesitamos confrontarnos con la idea de listo, pero entonces, ¿qué es el derecho? O sea, si no existen rasgos únicos, si no existen rasgos característicos, si al final del día pueden haber legisladores, pueden no haber legisladores, pueden haber un Estado, puede no haber un Estado. Y si todo eso lo consideramos derecho, pues entonces, ¿qué es el derecho? Entonces, pues en realidad, a lo que apunta Tiensas a decirnos como el derecho es un fenómeno demasiado complejo y incluso intentando limitar el derecho al derecho estatal, nos damos cuenta de que hay unas dimensiones que son inimaginables en unos sistemas que son perfectamente realizables en otros. Y eso a lo que nos apunta más que como disuadirnos de seguir indagando o de rendirnos y decir como que, ay, bueno, el derecho es lo que cada quien quiere que sea, pues en realidad nos enfrenta a la idea pues de un pluralismo jurídico, o sea, la existencia de diferentes ordenamientos jurídicos, pero también nos dice como vean, o sea, es importante que los entendamos y que de hecho los entendamos en contexto. Es muy importante que el derecho como fenómeno no lo entendamos en sus detalles, sino en su forma. Y esta distinción entre forma y fondo, yo creo que ustedes están familiarizados con ella, pero me parece muy importante que lo sepan. El derecho, y esto se los importo de una lectura del otro grupo, y es que lo que caracteriza al derecho no es más que la forma en que organiza la sociedad. Y esto es perfectamente compatible con esta lectura. ¿Por qué? Porque en realidad a lo que apunta piensas a decirnos como que vean, o sea, al final del día no hay una forma concreta de definir el derecho, pero sí hay algo que comparten todos los ordenamientos jurídicos y es que son una forma de organizar la sociedad. El contenido no importa. Entonces les doy el ejemplo con este termo. Básicamente el derecho va a ser este termo, es la forma. El contenido, es decir, el agua, el café, el jugo, lo que sea con lo que yo lo llene, pues da igual. O sea, como que, no, pues, o sea, no da igual, pero como que no es tan importante, porque lo que va a caracterizar al derecho es que es un termo, es un recipiente, tiene una forma. Entonces, básicamente, lo que va a caracterizar al derecho es la forma en que organiza la sociedad. ¿Y esto qué nos dice? Que precisamente lo que haga el derecho, y cuando ya entramos a entender cuál es esa manera en que organiza la sociedad, pues hay una variedad de perspectivas. Entonces, el legislador o una persona o un servidor público, pues te va a decir que el derecho es un instrumento para alcanzar metas de carácter político y económico. Si tú le preguntas a un juez, quizás te dé una perspectiva más moralista y te va a decir, no, es que el derecho es un fin en sí mismo porque él es el que resuelve los conflictos. Si tú le preguntas a un abogado, quizás te dé una perspectiva un poco más estratégica y te diga como, no, mira, o sea, el derecho en realidad son como unas reglas de juego para resolver conflictos o para organizar la sociedad. Al final del día hay muchas perspectivas y hay muchas posturas respecto al derecho y todas ellas buscan, o sea, no es que estén bien o estén mal, es que en realidad dan diferentes perspectivas y dan diferentes dimensiones de lo que es el derecho. Y esto es súper importante, porque es que entonces volvemos a meternos aquí y el derecho, aquí, ese no es ya la sociedad, sino el derecho. Y resulta que nosotros nos vemos en la posibilidad de que si queremos estudiar el derecho, pues quizás una manera en la que lo podemos hacer es diseccionándolo y es dividiéndolo en partes. Esto lo vamos a ver más adelantico. Pero precisamente el derecho, como este gran circulito, yo lo puedo dividir en secciones y yo lo puedo analizar de perspectivas distintas. Y por ejemplo, yo lo puedo analizar desde la perspectiva de un abogado, yo lo puedo analizar desde la perspectiva de un juez, o yo lo puedo analizar desde la perspectiva de un funcionario público.
pero yo también lo puedo analizar desde la perspectiva de la sociología jurídica, que de hecho es un tema que le gusta mucho a Néstor. Yo lo puedo analizar desde la hermenéutica, yo lo puedo analizar desde la lógica. Hay muchas maneras de analizar el derecho y eso es lo que lo hace tan rico, eso es lo que lo hace tan lleno de características y personalmente saber eso es lo que a mí me ha permitido no salirme de la carrera, porque es que si nos quedamos solamente en que el derecho es este conjunto de normas que nos dicen cómo hacer las cosas, pues hay gente que eso le gustará y eso está bien, como que si ustedes quieren ser litigantes, si ustedes quieren ser jueces, eso está perfectamente bien, como que eso es lo que a ustedes les gusta bien, pero por lo menos a mí lo que me mantiene seguro y lo que me gusta del derecho es decir como, bueno, es que hay tantas formas de trabajarlo, hay tantas formas de estudiarlo, que en realidad las posibilidades son, como dicen por ahí, infinitas. Entonces el derecho es esto, es muy flexible por eso. Y esta capacidad que nos brinda estudiar derecho nos permite ser buenos en muchas horas, en muchas otras áreas de trabajo que quizás no son necesariamente jurídicas. Entonces, aquí nos ofrecen dos perspectivas. Vamos a dividirlo. ¿Qué nos dice Atienza? Atienza nos dice como, mira, hay gente que lo analiza desde una perspectiva externa. Bueno, aquí más bien no. Entonces, si yo me quiero meter a analizar el derecho, pues yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo ya sea verlo desde afuera. Sí, o sea, yo voy a poner mi cabezota acá y mirar por acá. Ah, esta máquina me estresa. Puedo estudiarlo desde por fuera y ver como, sí, mira el derecho. Y puedo analizarlo desde fuera. O puedo meterme dentro del derecho y analizarlo desde un punto de vista interno y observarlo desde diferentes perspectivas. ¿Y eso porque es tan importante? Porque resulta que la perspectiva interna es predominante de quiénes. La perspectiva interna es predominante, perdón, de los científicos jurídicos, algunos de juristas, vamos muy bien. Pero también hay quienes se encargan de analizar el derecho como pues como un fenómeno, ¿sí? Y lo que hacen ellos es que en lugar de meterse ahí, aunque bueno, no olvidemos que el derecho es inescapable. Entonces lo que ellos hacen es estudiarlo desde fuera y esta es la perspectiva de quién, de los científicos sociales. Entonces aquí tenemos a los sociólogos, tenemos a los eh, antropólogos, a los psicólogos, tenemos inclusive a los médicos. De hecho hay un libro que se llama como Neurología Jurídica, algo así, que analiza la forma en que las leyes impactan nuestro cerebro. ¿Qué pasa? O sea, que en realidad podemos hacer eso desde esas perspectivas y podemos ver el derecho esto como un fenómeno, o sea, como algo que se mueve y que tiene efectos, o podemos meternos en el derecho y ser como si así se construye el derecho y esta es la lógica interna del derecho. Entonces, es muy importante que recuerden esas dos perspectivas y saber que ustedes como abogados, o sea, nosotros como abogados, podemos trabajar tanto aquí como aquí. Estamos en, o sea, obviamente, pues si uno quiere trabajar de este lado de los científicos sociales, pues evidentemente hay que hacer cosas en otros lados, ¿no? O sea, hay que hacer sus posgrados y todo el cuento. Pero si ustedes se quieren quedar solamente en el estudio del derecho desde acá, o incluso si ustedes lo único que quieren es ejercer el derecho, pues no necesitan de mucho más realmente. Entonces, esas dos perspectivas, como del análisis interno, no olviden esa distinción. Ese es el análisis externo, este es el análisis interno. Y este es el análisis interno. ¿En qué difieren? O sea, ¿de qué sirve uno y de qué sirve el otro? El análisis interno sirve para analizar la estructura propia del derecho. ¿Y qué hacen los juristas? Los juristas lo que hacen es que, si ven que aquí está dividido en tres, creo que sí. Aquí ya está dividido en tres. Entonces, ¿qué puede hacer el jurista? El jurista que estudia desde un punto de vista interno puede observar el derecho y decir, mira, hay unos ciertos elementos, el derecho como hecho, el derecho como norma y el derecho como valor.
Entonces, esas dimensiones del derecho son las que decimos que son la dimensión, el análisis fáctico, el análisis normativo y el análisis axiológico o valorativo. Los juristas que estudian desde un punto de vista interno pueden hacer todos esos análisis desde un punto de vista interno. Pero ¿qué pasa? El jurista que está aquí afuera, en el punto de vista externo, también puede hacer esas revisiones y puede cuestionarse como, bueno, pero ¿qué es lo que, por qué se produjo esa norma? Y entonces se refieren a la historia y dicen como, no, es que mira, en el contexto colombiano es necesaria una ley contra el feminicidio, una ley de feminicidio por tal y tal razón. También pueden quedarse en el derecho como hecho, decir como, mira, o sea, el derecho lo que termina produciendo es, no sé, como enfrentar a los seres humanos en posibilidades. Es algo muy difícil, es algo muy complicado, entonces produce esta serie de problemas. Y el derecho como algo valorativo, pues puede llevar a que, analizándolo desde un punto de vista externo, uno diga como, mira, o sea, lo que llevó a que los valores fueran introducidos es esta y esta razón. Entonces, eso se puede hacer tanto desde un punto de vista interno como desde un punto de vista externo. Y obviamente, no olvidemos que estos van a estar en diálogo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el derecho es contextual. Yo no puedo, o sea, no sirve de nada, bueno, sí sirve de algo, pero un análisis hecho solamente desde una perspectiva interna o hecho desde una perspectiva externa es un análisis que se queda corto, es un análisis que es sesgado. Entonces es importante que se analice desde las varias posturas. Pero ¿qué pasa? Que lo que termina sucediendo es que se van construyendo diferentes posturas y diferentes corrientes que analizan el derecho desde esas formas y encuentran en él diferentes cuestiones. Y ahí es donde entra el tema del naturalismo, del positivismo y también del derecho marxista. Entonces todo eso yo no creo que sea precisamente necesario explicarlo por ahora, porque no creo que sea el enfoque que se le esté dando a la materia. Entonces, ¿tienen preguntas hasta ahora? Todo claro. Bueno, entonces vamos a hacer un zoom otra vez en este dibujito del derecho para hablar de esas diferentes dimensiones. Entonces resulta que yo puedo analizar desde el derecho desde esas perspectivas. O sea, yo puedo como mirar, soy yo el jurista, y yo puedo dividir el derecho en tres. Eso es lo que se llama como, se llama la teoría tridimensional del derecho. Puedo tripartito. La geometría espacial mía está como compleja. Tengo el derecho como hecho, el derecho como norma, el derecho como valor. Entonces, sucede que cada elemento, carácter práctico relativo del derecho. Cuando yo hago un zoom en estos elementos valorativos del derecho, pues resulta que yo me puedo encontrar con cuáles son esos principios, esos valores, esos aspectos más morales o éticos que inspiran el derecho. Entonces yo puedo entender que el derecho tiene un carácter práctico y que el derecho no solamente está ahí para ser estudiado, o sea, no solamente hay una perspectiva teórica respecto del derecho, sino que también se hace como una perspectiva práctica. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede y a qué los quiero instar a ustedes? Es que definitivamente esto, o sea, toda esta forma tripartita del derecho, no la podemos olvidar y solamente quedarnos en el hecho. ¿El hecho jurídico qué es? O sea, el hecho jurídico es, por ejemplo, ir al juzgado. El hecho jurídico es, bueno, o sea, esa no es la definición de hecho, esa no es la definición jurídica de hecho, ¿no? O sea, como que, no sé si ya vieron en personas que hay una distinción entre acto jurídico y hecho jurídico. Bueno, esa distinción es importante. No estoy hablando de esa distinción, estoy hablando del hecho como hecho.
Y el derecho como hecho hace que yo vaya al juez, que yo litigue, que yo haga consultas, que yo haga muchas cosas. Pero ¿qué pasa? O sea, se ha pensado el derecho como algo netamente práctico y se ha olvidado mucho la teoría. ¿Y qué pasa? Que es que lo que tenemos que hacer y la razón por la cual estamos en una universidad y no haciendo un técnico en derecho, pues es que un técnico en derecho es algo que va a estar enfocado a la práctica. ¿Sí? O sea, eso creo que no existe. Pero, y no lo digo de manera peyorativa, o sea, como que realmente la práctica del derecho es sumamente importante. Pero cuando uno estudia derecho en una universidad, no es solamente para ir a litigar, o sea, no es solamente para adquirir las habilidades de litigio, sino que también es para conocer de teoría. Y eso es lo que diferencia a los abogados. ¿Qué tanta teoría saben? Porque la práctica se adquiere. O sea, ustedes salen a trabajar y ustedes van a coger práctica. Pero teoría no se adquiere tan fácil como la práctica. O bueno, no más fácil, pero se adquiere de una manera completamente distinta a la práctica. Pero ¿qué pasa? Que es que tendemos a pensar que existe una división entre estos dos, cuando en realidad no hay ninguna división. O sea, en realidad estos dos deberían estar en qué? En constante diálogo. La práctica y la teoría del derecho deberían estar en constante diálogo para que la práctica sea mejor y para que la teoría sea más ajustada y sea más bajada a la realidad. Porque ¿qué le sirve a uno este poco de teoría? O sea, sí es importante que existan esas teorías extrañas y súper raras sobre el derecho, pero si no hay un elemento práctico en ellas, pues a las personas prácticas no les sirve de mucho. Chicos, regálame un segundito, voy a ir al baño y ya volvemos, ¿vale? Tomémonos unos 5 minuticos que ya llevo mucho tiempo hablando.
Hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Hola, sí. Bueno, entonces volviendo al tema. A ver, lo que nos queda es un poquito aburrido, no les voy a mentir. Como que definiciones lexicográficas, definiciones manipulativas, pues como que es como pesadito, pero vamos a intentar hacerlo más chévere. De manera simple, a lo que concluimos es que definitivamente el derecho es muy difícil de definirlo y Herbert Hart le ha dedicado páginas y en cantidades insondables de personas le han dedicado páginas y páginas y más páginas a hablar del derecho y eso está muy bien. Pero definitivamente sí es cierto que no podemos olvidar este carácter práctico, o sea, no podemos quedarnos solamente con el aspecto teórico, está bien la gente que se dedica a eso, pero sí es cierto que sería más provechoso la teoría si fuese más aplicada y sí es cierto que la práctica sería más integral, si integrara un poco más de teoría. Pero también es importante reconocer el aspecto valorativo del derecho, este que te dice como el delito no es delito porque sí, como que ya cuando vean penal, ustedes se van a dar cuenta de que existe lo que llamamos los bienes jurídicos. Y esos bienes jurídicos son básicamente esos bienes, esas cosas que nos parecen importantes, que nos parecen provechosas, que debemos tenerlas y que debemos protegerlas. Uno de esos bienes jurídicos es la vida. Entonces, ¿por qué hay un delito contra el homicidio? Pues porque creemos que la vida es muy importante y que hay que protegerla. Entonces, tipificamos el delito y decimos como el que mate a alguien va a estar en prisión y sucede eso. Entonces, lo que sucede y a lo que nos apunta Atienza con este tema del carácter práctico valorativo del derecho es decirnos como vean, o sea, estos elementos como tan prácticos, como que en realidad lo práctico y lo valorativo dificultan la definición del derecho. Porque como es tan presente, es lo mismo que la ubicuidad, o sea, todo el mundo tiene una idea de lo que es derecho. Y no todo el mundo está dispuesto a decirte como, ay, tienes razón, está equivocado. Eso no es el derecho. Entonces eso hace que sea cada vez más difícil definirlo. Pero bueno, eso hace parte de la práctica. Pero entonces después nos dice como hay que hacer esas decisiones entre las diferentes definiciones y el concepto de definición, porque es que la definición de definición tampoco está tan definida. Entonces eso hace que sea también difícil, como uno decir, como no, es que eso es el derecho, porque no sabemos qué es lo que queremos definir. O sea, no sabemos qué es lo que constituye una definición. Entonces, ¿qué nos dice Atienza al respecto de eso? Nos dice, pues bueno, hay diferentes definiciones de definición. Yo no creo que Néstor haya ahondado mucho en eso, ¿o sí? ¿Chicos? Estos son como los tres tipos de definiciones que ofrece Atienza, pues definiciones de definición que ofrece Atienza. Las legislativas, que son las que buscan decir como esto es el derecho, o esto al menos debería ser el derecho, y esa cuestión es supremamente importante. También, o bueno, la definición de definición apunta a eso, o sea, como que hay definiciones legislativas que son las que buscan, por así decirlo, simplemente dar claridad y precisión. O sea, no buscan determinar qué es, o sea, no buscan determinar qué debería ser, sino simplemente buscan clarificarte y decirte, mira, estos son las definiciones y esto es lo que se puede entender por esto, pero no significa que sea absoluto. Las definiciones legislativas tienen mucho poder, porque son las que prácticamente lo queramos o no, pues terminan por facilitar ciertas prácticas. En el caso de, por ejemplo, la RAE, si ustedes pueden pensar, el diccionario cuando define una palabra son definiciones legislativas. O sea, no te dicen esto debe ser, sino que te dicen esto es. Sí, como que en la realidad esta palabra se usa para tal cosa. Hay definiciones doctrinales que están más bien como dedicadas que a analizar aspectos y elementos un poco más técnicos
de lo que es el derecho. No olvidemos que el derecho pues se expresa en lenguaje y es la manera principal en que existe el derecho. Entonces pues hay mucho dedicado a análisis de palabras, de conceptos jurídicos. Y están las definiciones reales que lo que buscan hacer es precisamente llegar a esa esencia. Entonces, una definición real del derecho vendría siendo la que busque apuntar a la esencia de lo que es el derecho. Pero pues obviamente ustedes ya se imaginarán las dificultades que esto trae. Entonces, después de todo esto, como que Atienza nos lleva a decirnos como, bueno, pero ¿cuáles son las definiciones de derecho? Y pues hay tres nociones de definición. Yo siento que eso no es muy importante, la verdad. Pues ustedes me corregirán si quieren que ahondemos en esto, pero la verdad me parece un poco innecesario. Siento que es más interesante esto, de si es posible una definición real de derecho. Pues en realidad, esta idea de que si es posible o no una definición real de derecho, pues es difícil y precisamente apunta a lo mismo, como que cuál vendría siendo la esencia del derecho. Entonces, lo que busca hacer es que, y lo que busca reconocer a Piensa es que una definición del derecho es una operación del lenguaje, no de realidad. Entonces, no tiene mucho sentido empeñarse en hallar las definiciones que den cuenta las esencias de las cosas, porque lo importante es mostrar las analogías y las diferencias entre una determinada institución con la otra. Entonces, a lo que quiere llegar a Piensa con todo eso es decirnos como, pues no se compliquen tanto la vida por las definiciones tan reales, por definiciones tan concretas, porque eso al final del día no va a servir de mucho. Entonces, más bien concentrémonos en ser capaces de distinguir lo que hace el derecho de una a otra, y como hacer esas distinciones es lo que verdaderamente nos va a permitir ser mejores abogados. Y eso al final del día es lo que hace, o sea, como que él a lo que apunta es decirnos como que estos son los diferentes tipos de derechos que existen y por qué esos derechos, pues podemos hacer como acercamientos, pero llegar a esta definición real, pues nunca va a ser posible. Entonces, es la verdad una pérdida de tiempo querer obtenerlo. Ya con eso las definiciones, es importante que hablemos y que recordemos esta relación que hay entre derecho y lenguaje. Esta relación es intrínseca, es supremamente importante porque el derecho opera a través del lenguaje. Y mientras el derecho opera a través del lenguaje, implica que va a recibir las problemáticas y las dificultades que el lenguaje por naturaleza tiene. Y generalmente le adscribimos las siguientes problemáticas. Decimos que hay problemas de vaguedad, que hay problemas de ambigüedad y que hay problemas de emotividad. La vaguedad puede ser en sentido intencional o extensional. Y la ambigüedad, cuando hablamos de la vaguedad, hablamos básicamente de que no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Entonces, cuando hablamos de derecho, no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Y puede ser intencional o puede ser extensional, dependiendo de dos cosas. La vaguedad intencional es esa que se refiere a cuando no conocemos las características intrínsecas del objeto que queremos definir o del que queremos hablar. Y cuando hablamos de vaguedad extensional, hablamos de que no conocemos cuando estamos hablando de el objeto que queremos hablar. En el caso del derecho. En el derecho hay un caso de vaguedad intencional porque no sabemos concretamente cuáles son esas características que lo componen. Entonces no sabemos cuándo decir como si esto es jurídico o no es jurídico. Y eso es, de hecho, es un tema de tesis de doctorado, o sea, como que eso es complicadísimo. Pero entonces esa idea es súper importante porque es como una palabra como matrimonio. Una palabra como matrimonio tiene una dimensión legal y tiene una dimensión simple, tiene una dimensión natural. Entonces yo hablo del matrimonio cuando hablo, no, mis papás se casaron. Pero desde una perspectiva legal, hablar del matrimonio tiene muchas cosas y eso implica muchas cosas. Pero ¿cuándo sabemos si estamos hablando del matrimonio jurídico o cuándo estamos hablando solamente del matrimonio común? Pues eso es producto de la vaguedad intencional del derecho, porque no sabemos cuáles son las características del derecho que no podemos saber realmente cuando nos enfrentamos a él o no.
Cuando hablamos de la vaguedad extensional, hablamos de algo similar. Y decimos como, no sabemos, por ejemplo, lo que hacíamos en un principio, decíamos como no, no sabemos realmente si el derecho internacional, si el derecho primitivo o si los sistemas constitucionarios son derechos. Eso es producto de la vaguedad extensional del derecho, porque no sabemos qué otros objetos incluye, no sabemos cuándo nos enfrentamos a ella concretamente. Cuando hablamos de ambigüedad, hablamos de que, oh, perdón, ¿les queda claro? Vaguedad intencional, extensional. No creo que profundice mucho en el tema, pero pues es útil saber. ¿Claro? Sí. Sí. La ambigüedad es cuando existen muchas definiciones o acepciones del término. Entonces, aquí Atienza nos habla como de, no, es que generalmente el derecho se puede hablar en 4 términos. Se puede hablar de derecho objetivo, se puede hablar de derecho subjetivo, se puede hablar de derecho como sinónimo de justicia, y se puede hablar de derecho como ciencia. Entonces, existen esas 4 definiciones del derecho. Entonces, el derecho objetivo es cuando no, yo estoy obligado o es cuando hablamos del derecho con D mayúscula, cuando hablamos de un sistema de normas, cuando hablamos del derecho colombiano, hacemos referencia a este sistema jurídico que lo componen las normas jurídicas. Cuando hablamos de derecho subjetivo, hacemos referencia a las facultades, es decir, yo tengo derecho a que me paguen, por ejemplo. Cuando hablamos del derecho como sinónimo de justicia, pues decimos como no, es que no hay derecho de que esto esté sucediendo en este mundo. Y cuando hablamos de derecho como ciencia jurídica, pues hablamos como de la ciencia del derecho, y cuando decimos como no, es que el derecho es esta ciencia o lo que sea. Entonces, esas diferentes dimensiones, esas diferentes acepciones que hay del derecho hacen que sea difícil saber de qué hablamos cuando hablamos de derecho. Y finalmente, los problemas de emotividad es que cuando hablamos de derecho, movemos las emociones de los interlocutores. Entonces, lo queramos o no, cuando yo empiezo a hablar de qué puedes hacer y qué no puedes hacer, yo muevo las emociones de las personas. Porque entonces la gente es como así que yo no puedo hacer esto. Un ejemplo muy simple es cuando uno habla con la mamá y uno está en tercer semestre de Derecho, acaba de ver familia, y la mamá le pregunta a uno, no, es que fíjate que tu tío se va a divorciar, que no sé qué, ¿qué puede hacer? Entonces tú le dices, no, mami, por ejemplo, la herencia que mi tío obtuvo de mi abuela, eso no va a ser parte de la sociedad conyugal, entonces mi tía no va a recibir eso. Entonces tu mamá te va a decir, no, ¿cómo así que tu tía no va a poder recibir parte de esa casa? Y yo, mami, pues es que esa casa pues es herencia, y pues como es herencia, pues eso no hace parte de la sociedad conyugal, entonces pues de malas. No, 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 ¿cómo es posible? No hay derecho, volvemos al derecho como sinónimo de justicia, no hay derecho a que esto sea tan inhumano, no hay derecho a esto, no hay derecho a lo otro. Entonces, esos diferentes elementos hace que cuando hablemos de derecho se involucren las emociones y los sentimientos de las personas. Entonces, eso impide que se pueda dar una definición concreta de derecho. Entonces, así como para concluir, después de hablarles tanto sobre cosas lingüísticas, definitivamente el derecho es una cuestión compleja que no se puede resolver por medio de una definición. Eso es un hecho. Pero sí es importante reconocer los elementos lingüísticos y también físicos y metafísicos del derecho. El derecho es complejo y es difícil entenderlo con una sola unidad, pero, y aquí ya es mi propia conclusión, yo los invito a que entiendan el derecho en un sentido muy amplio y a que entiendan el derecho en un sentido muy grande, como que no se queden solamente con una idea de derecho, o que el derecho es esto, el derecho es lo otro, pues el derecho es muchas cosas y es importante que seamos capaces de reconocerlo y es importante que seamos capaces de, pues también disfrutarlo de alguna u otra manera. Y por lo tanto, toda definición que nosotros brindemos es válida si está bien argumentada, desde las perspectivas que tú le diste, desde desde las ramas del derecho, como, como sinónimo, como todo, mientras esté bien argumentado el por qué, es válida una respuesta. Totalmente de acuerdo. Pero igual recuerden que lo que decía tiene un punto, como que no basta con que sea bien argumentada, se tiene que tener un propósito. Sí, o sea, como que tiene que tener un propósito que ustedes se pongan a definir las cosas. Entonces, ustedes, o sea, ¿para qué escribir un tratado de 300 páginas sobre el derecho si al final del día no hacemos nada con eso? Usemos
en la teoría y todo esto como para verdaderamente cambiar cosas, ¿no? O sea, como que si yo digo que el derecho es un conjunto de normas, pues eso qué implica. Y esas cuestiones es lo que verdaderamente vale la pena. Entonces, no solamente quedarnos con una perspectiva como tan teórica del asunto, sino ir un poco más lejos. Entonces, dice al final como que hay que hacerle caso a Hart, y es que el derecho no se puede reducir a una definición lo suficientemente breve. Entonces, nada, hasta aquí llegamos. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, cuéntenme qué les pareció, les sirvió, quedaron más claros, más confundidos. Pues la verdad, yo por lo poquito que estuve, pues me gustó bastante cómo definías lo intencional, extensional. Le tomé hipotico y estoy anotando. Bueno, me alegra eso. Les mando ahí por el chat una pequeña encuestica. Para que porfa la llenen, y es como para la asistencia, para nada más, ¿vale? Entonces nada, chicos, que la vaya súper bien. Cualquier cosa estoy pendiente, si tienen trabajos, cosas, me escriben por WhatsApp, ¿listo? Chao. Vale, gracias. Gracias.